favor que puedan encender sus cámaras para platicar de mejor manera. Solo les quería comentar si saben de alguien que por alguna razón todavía no esté incluido en el equipo, que de una vez envíe su solicitud o su nombre y así lo agrego para que pueda estar en clase. Entonces vamos a dar inicio. En la última sesión nos quedamos hablando de la temperatura. Dijimos que era una medida de la intensidad de los rayos solares, es decir, está íntimamente ligada con la energía solar, y hablábamos un poco acerca de la importancia de conocer este parámetro, de medirlo. Decíamos que todo ser vivo tiene un rango de temperatura, un rango en el cual se puede adaptar para vivir, y poníamos de ejemplo el maíz, que decíamos que de 8 a 32 grados pues se adapta muy bien y puede sobrevivir y puede producir de manera eficiente, pero que al producir fuera de esos rangos pues la producción disminuye. También hablábamos acerca de que la temperatura se puede medir en diferentes sistemas, que el que nosotros utilizamos es grados Celsius o también llamados centígrados, y que también hay algunos otros sistemas como Fahrenheit y Kelvin. Y ahí están para que ustedes sepan que también existen esos sistemas. Entonces, Jaime, no te da pena si no tiene cámara, no es necesario. Bueno, de eso estábamos hablando en la última clase. Si no tienen dudas, vamos a continuar con el tema de hoy. Relacionado con la temperatura, debemos hablar de un fenómeno físico que ocurre de forma natural, denominado efecto invernadero. Creo que ya hemos platicado un poquito acerca de esto, sin embargo, lo debemos mencionar acá debido a que es consecuencia o está relacionado con la temperatura. Este es un fenómeno natural, es completamente natural, es completamente necesario para la vida en la Tierra. Para que este efecto se dé, hay presentes gases en la atmósfera que lo que hacen es, en palabras sencillas, atrapar la energía solar y de esta manera mantener la temperatura en el planeta. Esos gases que tienen ese efecto se conocen con el nombre de gases de efecto invernadero. Gases de efecto invernadero, que podemos abreviarlos con esas letras. Existen varios gases de efecto invernadero, sin embargo aquí podemos ver los 4 principales, y decimos que son principales debido a que son los más abundantes en la atmósfera. Y dentro de estos 4 podríamos hablar de que el vapor de agua es el más abundante, y luego le sigue el dióxido de carbono. Ahí también podemos mencionar metano, algunos óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno pueden ser NO2, NO3 y entre otros gases que también tienen este efecto de atrapar la energía solar en el planeta. Si analizamos estos gases, nos vamos a dar cuenta que todos se producen como consecuencia de procesos metabólicos naturales de los seres vivos en el planeta. Si vemos el vapor de agua, ¿cómo se produce? Como un efecto, como un producto de la transpiración de los seres vivos. Como la evaporación de los grandes cuerpos de agua van a estar produciendo vapor de agua. Vemos el CO2, este es un producto del proceso de respiración de los seres vivos. El metano es un gas que se produce en la descomposición de algunos residuos animales. El metano se produce en las heces de los animales, ahí está presente. De igual manera, los óxidos nitrosos se producen en los residuos animales. Entonces, todo esto tiene un origen natural. Todo esto siempre se va a estar produciendo
como consecuencia de los procesos naturales de los seres vivos. Por lo tanto, en alguna oportunidad yo les decía, el efecto invernadero no puede ser algo malo. El efecto invernadero es algo natural y nuevamente se lo repito, es algo completamente necesario para la vida en la Tierra. ¿Por qué es necesario? Porque este efecto invernadero es lo que ayuda a que la temperatura a nivel global se mantenga en un promedio de 15 grados. Gracias a esa temperatura global, esa temperatura media global, es que la vida puede existir. Entonces, para que se genere esa temperatura, tiene que venir la energía solar, pero al mismo tiempo se tiene que quedar atrapada aquí y eso se logra con el efecto invernadero. Entonces, conociendo esta parte, sabiendo que es un fenómeno natural, que es un fenómeno necesario, luego viene lo siguiente, que es que en los últimos años se ha visto el efecto, se ha visto que ha ido incrementando la temperatura a nivel global. Por lo tanto, se ha volteado a ver la composición de la atmósfera, se ha tratado de examinar las concentraciones de los diferentes gases de efecto invernadero para tratar de establecer una relación entre el aumento de la temperatura en el planeta y el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Y según algunos estudios, se ha concluido de que ese incremento drástico de la temperatura en el planeta proviene de la concentración del aumento en la concentración de estos gases. Y la pregunta es, ¿por qué se ha incrementado la concentración de estos gases? Hay una corriente de pensamiento que indica que se ha aumentado la concentración de estos gases por las actividades humanas. Que el humano, con todas sus actividades, lo que ha hecho es producir una mayor cantidad de gases de efecto invernadero, principalmente CO2, y que eso ha tenido un impacto directo en la temperatura del planeta. ¿Qué actividades humanas son las que causan una mayor producción de gases de efecto invernadero? Aquí vamos a mencionar algunas. De combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son todos los derivados del petróleo. Por si no lo sabían, patojos, el petróleo se formó a partir de restos orgánicos de todos los seres vivos que vivieron en la época de los dinosaurios. Quedaron soterrados bajo una gran cantidad de tierra y debido a esa gran presión, su descomposición fue de esta forma líquida que es el petróleo. Y a partir de ahí se extraen y se modifican diferentes combustibles. ¿Qué pasa? Al quemar estos combustibles es una liberación inmediata de CO2 a la atmósfera. Y normalmente pensamos en combustibles que solo se utiliza para vehículos, que solo se utiliza ahí para ir a hacer un mandado, pero realmente toda la industria conlleva el uso de combustibles fósiles. Toda la industria, transporte, logística, todo conlleva el uso de estos combustibles. Entonces es una gran cantidad que se está quemando diariamente. Otra actividad humana es la destrucción de los bosques. En el caso de las grandes masas boscosas, a nivel individual, un árbol utiliza el CO2 atmosférico para realizar fotosíntesis y lo que va a hacer es ir fijando ese CO2 y al final de cuentas todo ese CO2 se puede almacenar como parte de sus tejidos. ¿Qué pasa cuando se destruye, se tala, se corta completamente un bosque? Todo ese CO2 que se había llegado a almacenar, nuevamente se libera a la atmósfera. Y otra actividad humana es el aumento de la población. Díganme, José. ¿Para qué utilizan los árboles el CO2? Para fotosíntesis y para la formación de tejidos.
a partir de la construcción de moléculas pueden ir formando sus tejidos y todo eso se queda almacenado como parte del árbol. Bien, la otra actividad humana que vemos ahí es el aumento de la población, que es el incremento del número de personas, y no es solo el hecho de que ahora hay más personas y que van a ocupar un mayor espacio, sino que es el hecho de que al incrementar el número de personas, incrementa el hecho de satisfacer necesidades. Hay más necesidades por satisfacer. Y dentro de esas necesidades está el alimento. A mayor cantidad de personas se requiere mayor cantidad de alimento. ¿Dónde vamos a producir esa mayor cantidad de alimento? Debemos eliminar medios ambientes naturales, debemos ir cambiando algunos ambientes para establecer allí sistemas de producción de alimento. ¿Y esto a qué nos lleva? A lo que ya habíamos hablado en las dos anteriores. Sistemas productivos, sistemas de producción de alimento van a requerir en algunos casos la destrucción de los bosques y en casi todos los casos la quema de combustibles fósiles. Entonces, estas actividades humanas lo que han hecho es incrementar la concentración de gases de efecto invernadero y por ende se ha visto un incremento de la temperatura a nivel global. No quisiera yo crearles algún tipo de sesgo, algún tipo de inclinación y pensar que toda la actividad humana, que toda actividad productiva es mala, sino que simplemente son pensamientos, son estudios que se han ido evaluando y que están ahí a la vista, que es necesario que ustedes los conozcan. Entonces, no sé si tengan dudas. Para terminar de aclarar el efecto invernadero. Yo sí, señor, tengo una. Dígame. Mira que yo siempre he tenido la duda que tanto así como es en la extracción de petróleo, no genera como algún desbalance en el peso de la tierra, que en algún momento dado se llegara a sacar demasiado, estabilizara, no podría haber algún problema de eso. Pues realmente yo nunca he leído algo con relación al peso, con relación al centro de gravedad de la Tierra con el hecho de extraer petróleo. Lo que sí he leído en alguna oportunidad es que es un recurso escaso, es un recurso que prevén que ya en algunos años ya no existan más pozos petroleros. ¿Esto qué quiere decir? Que al día de hoy pues hemos extraído quizá más de la mitad de lo que esté presente y no ha existido ningún desbalance. Eso es lo que ha pasado hasta el día de hoy. Sí sería de buscar si hay algún estudio al respecto o esperar qué va a pasar cuando ya realmente se hayan secado todos los pozos petroleros. Pero les soy muy honesta, no he leído algo al respecto con esa duda que usted tiene. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, veamos aquí el esquema de lo que representa el efecto invernadero. Tenemos el Sol, que constantemente nos está irradiando con su energía, y en alguna oportunidad hablábamos de que estos rayos solares, cuando llegan a la superficie terrestre, lo que hacen es rebotar e irse de vuelta al espacio. Eso pasa con una gran cantidad de la energía que llega a la Tierra, llega a la superficie y se refleja y va de vuelta al espacio. Pero gracias a la atmósfera terrestre, algunos de esos rayos solares llegan a la superficie, rebotan, pero son atrapados por la atmósfera, son atrapados por los gases de efecto invernadero y regresan nuevamente a la superficie terrestre. Entonces se queda atrapada esa energía aquí en el planeta y eso es lo que ayuda a que la energía, a que la temperatura global tenga una temperatura media de 15 grados, que es lo adecuado
para la vida. Hablábamos que es un efecto completamente natural y lo que dijimos de último es que las actividades humanas en algunos casos se ha visto que han incrementado la concentración de estos gases. ¿Qué pasa entonces? A mayor concentración de gases de efecto invernadero, mayor cantidad de energía se va a quedar atrapada en el planeta. ¿Y qué es lo que se espera? Que esta temperatura empiece a subir. Si hay mayor cantidad de gases de efecto invernadero, mayor temperatura va a quedar atrapada, mayor energía va a quedar atrapada en el planeta y por ende la temperatura va a subir. ¿Preguntas? Ingeniera, sí, una pregunta. ¿Qué es lo que hace que rebote la energía? Es el comportamiento de la luz. Recordamos que es luz que se comporta como una onda, entonces cuando llega a la superficie rebota, como una pelota, ¿verdad? Cuando la lanzamos a una pared, viene de regreso al movimiento. Entonces, así es el comportamiento de la luz. Llega a una superficie y rebota. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces de esto hemos hablado un montón, patojos, del hecho de la actividad humana, del hecho de los productos contaminantes que son liberados a la atmósfera, pero ahora vamos a ver una teoría que es completamente opuesta a todo esto que hemos hablado y por eso yo les decía al inicio, no les quiero crear un sesgo, no quiero que se inclinen por un lado o por otro, sino que lo que quiero es darles la información para que ustedes sean los que decidan qué les parece más razonable. Entonces veamos la teoría de las manchas solares. Esta es una teoría, es una corriente de pensamiento en la que se indica que el aumento de la temperatura en el planeta no es por causas humanas, que el aumento de la temperatura en el planeta es más bien que obedece a un ciclo que ha estado siempre, que es el ciclo normal del planeta, que ha tenido temporadas muy calientes, temporadas muy frías, y esto es un evento cíclico, es decir, que se va a ir repitiendo y así hasta el final de los días de la Tierra. Entonces, el hecho de que los humanos estemos presentes, el hecho de que los humanos produzcamos, el hecho de que todas las actividades humanas no tienen nada que ver con el aumento de la temperatura en el planeta. Uno de los principales expositores de esta teoría es el doctor Piers Corbin. Era un doctor en meteorología. La meteorología es la ciencia del clima. Es decir, era un hombre estudiado que hizo diversos estudios ahí con el fin de predecir algunas variables climáticas y él se inclinó por esto. Dentro de sus estudios, él estableció que existe una relación entre el comportamiento del Sol y la temperatura en el planeta. Entonces él dijo, mire, han habido épocas muy calientes en el planeta, han habido épocas muy frías en el planeta, incluso antes de la aparición del ser humano. Esto quiere decir que estamos inmersos en un ciclo y que van a haber temporadas frías, temporadas calientes, y la actividad humana no tiene nada que ver con eso. Él estableció allí un modelo en el cual decía que cada 150 años más o menos la temperatura iba a ir variando 0.5 grados Celsius en promedio. Si nos ponemos a pensar, 0.5 grados para nosotros como individuos pareciera ser algo, digamos, no tan significativo. Pero imagínense el planeta, lo masivo que es, el aumento o disminución de 0.5 grados conlleva serias consecuencias. Sin embargo, él establece que hay un ciclo de cada 150 años puede haber un cambio. También analizó lo siguiente, y es que toda la actividad solar
toda la actividad solar va a influir directamente en la temperatura del planeta. Aquí nos vamos a meter un poquito a unos temas que no son directamente de ecología, pero les comento. El Sol es una estrella, no está en un estado sólido, sino que para que nos lo podamos imaginar es como una bola de fuego constante que está ahí fluyendo, fluyendo, fluyendo y tiene mucha actividad magnética. En algunas temporadas la actividad magnética del Sol es tan intensa que afecta directamente al planeta. Entonces, ¿qué es lo que quería o lo que quiso establecer Corbin? Que esa actividad del Sol venía a afectar la temperatura del planeta. Entonces, él estudió un periodo de más o menos 1000 años que tenía ahí, buscó registros y logró documentar lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta del periodo de tiempo del año 1000 al 1400 más o menos, que es cuando duró la Edad Media, se habla aquí de que fue una temporada bastante calurosa. La temperatura era bastante alta. Y uno de los postulados de Corbin es, bueno, en la Edad Media no había una industria tan desarrollada, tan consolidada como la que hay en la actualidad. Entonces, ¿a quién le echamos la culpa ahí de ese aumento de la temperatura en el planeta? ¿Ven? Estamos hablando del año 1000 al 1400, no había máquinas que liberaran vapores, no había una producción tan masiva que produjera tanto CO2, sin embargo, vean, la temperatura está bastante elevada. Luego viene un periodo ahí más o menos de otros 400, 500 años, del 1400 al 1900 más o menos, donde según estos registros la temperatura descendió. Descendió tanto que incluso bautizaron ese periodo ahí como una pequeña era glacial. No es que se haya congelado todo, pero la temperatura sí descendió. Y nuevamente la pregunta o el postulado era, bueno, a medida que íbamos avanzando en el tiempo, la industria también iba avanzando y vean qué pasó, la temperatura descendió. Y si ustedes se dan cuenta en esta gráfica, a partir del año 1900 en adelante, la temperatura va como que nuevamente en aumento y es precisamente la época que estamos viviendo. Entonces venimos de una época muy calurosa, fría, y nuevamente vamos en el aumento de la temperatura. ¿Qué propone esta teoría? Que nos toca vivir un periodo caluroso, esperar unos 400 años y ahí por el 2400 posiblemente otra vez va a descender la temperatura, porque esto coincide con la actividad solar. Esto es lo que propone esta teoría de las manchas solares. ¿Alguna pregunta? Bueno, siguiendo con la misma teoría, hay otro profesor aquí de apellido Christensen que trató de estudiar algo similar y en resumidas cuentas, pues esto fue lo que se encontró. Veamos, en esta gráfica tenemos un color verde, el nivel de concentración de dióxido de carbono, en color rojo el ciclo solar y en color azul la temperatura en el planeta. Antes de seguir hablando, son algunos conceptos que posiblemente nos cueste imaginarnos. En el caso del ciclo solar, se habla que tiene una duración aproximada de 11 años. ¿Qué es el ciclo solar en sí? Esta estrella está fluyendo sobre sí misma y lo que hoy observamos, que podría ser el polo norte del Sol, ¿verdad? La región más al norte del Sol, en 11 años está en el sur, porque está fluyendo constantemente. Eso es el ciclo solar. A lo largo de todo este ciclo solar aparecen regiones oscuras en el Sol. A esas regiones oscuras le llamamos manchas solares. Y no es que sean unas manchitas,
sino que vienen a ser regiones oscuras masivas, incluso que del tamaño de la Tierra, por ejemplo. ¿Y por qué son importantes estas manchas solares? Porque dentro de esas regiones oscuras, dentro de esas manchas solares, la actividad magnética es mucho mayor. Entonces la formación de manchas solares viene a incidir o a influir directamente en algunos procesos en la Tierra. ¿Josué? ¿Podría volver a explicar lo del polo norte, el sur? Bueno, pues es solo para tener una referencia. El Sol es como, tiene esa forma esférica, entonces si hoy lo observamos, la región que nosotros observaríamos hoy, que sería como el polo norte de ese Sol, en 11 años va a estar aquí, va a estar en el polo sur, porque está fluyendo constantemente toda esa materia que forma al Sol. Y así es como se ha estudiado, se ha comprendido un ciclo solar, ¿sí? El tiempo que le lleva al Sol realizar ese cambio completo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí puede explicar otra vez lo de las manchas solares, por favor? Manchas solares, está en Rodrigo, José. Pero es, digamos, el polo norte de la Tierra. No, del Sol. Es si observáramos hoy el Sol, esto es el Sol, oye. Entonces, de acuerdo a nuestro punto de vista, desde nuestra referencia, diríamos que esta región es el polo norte del Sol. Y a lo largo de 11 años, eso que estaba en norte pasa ahora a ser el polo sur en el Sol. Eso es cómo se entiende un ciclo solar. Cómo cierra esa vuelta el Sol dentro de su campo magnético. Y en el caso de las manchas solares, conforme todo este material va fluyendo, vean a todos, todo este material va fluyendo, va cambiando de posición, durante ese ciclo solar se van formando regiones oscuras en la estrella, se van formando regiones oscuras, que son las que llamamos manchas solares, que son lugares de alta actividad magnética. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con la temperatura del planeta? Que de acuerdo a lo que se ha estudiado, este ciclo solar va a impactar, va a influir directamente en la temperatura de la Tierra. Si ustedes ven las gráficas rojas y azules, que son azul temperatura y la roja el ciclo solar, que ustedes ven, está muy relacionadas, tienen prácticamente el mismo comportamiento. Cuando en una hay un aumento, en la otra también. Cuando en una vemos un descenso, en la otra también. Entonces, por ello, o en esto es que se basa la teoría de las manchas solares, que se ha visto que existe una relación directa entre la actividad solar y la temperatura en el planeta. Si la actividad solar viene a ser muy intensa, esto provoca un aumento en la temperatura en la Tierra. Si la actividad solar desciende, también desciende la temperatura en la Tierra. Esto es lo que propone esta teoría. ¿Preguntas? Y entonces, ¿por qué descarta esta teoría que la concentración de CO2 no va a influir directamente? Me van a dejar sorda a Tato. Geraldine, no sé si tiene alguna pregunta. Bien. Entonces, ¿por qué descarta esta teoría que no va a ser el humano con sus actividades el responsable del aumento en la temperatura del planeta? Si analizamos esta parte de la gráfica, vean, de 1900 más o menos a 1950 por ahí, la concentración de CO2 igual va en aumento,
pero si nos ponemos a pensar en el nivel industrial de aquellas décadas, realmente no se compara a lo que tenemos en la actualidad. Entonces, a pesar de que había actividad humana, a pesar de que había industria desarrollada, vean, la concentración de CO2 nunca se disparó, y así que no podíamos correlacionar esta concentración de CO2 con este aumento tan drástico de la temperatura. Y en esta parte de la gráfica lo interesante está al final. Si nos damos cuenta en esta última parte, aquí como en 1970 más o menos, si ustedes se dan cuenta, el aumento en la concentración de CO2 es muy alto, está por acá, pero si vemos la temperatura, está abajo. Entonces, esto es lo que trata de demostrar este estudio, que la temperatura se relaciona íntimamente con la actividad solar y no tanto con la actividad humana y lo que pueda causar o los productos que pueda liberar a la atmósfera. Entonces, ¿qué nos queda? Aguantar estos 400 años de calor, que posiblemente en 400 años más ya va a haber un descenso en las temperaturas, de acuerdo a la gráfica anterior que vimos. ¿Preguntas? Ingeniera, pero digamos, cada 150 años, ¿qué es lo que iba a haber? Eso había sido Corbin el que había establecido un cambio de 0.5 grados, ya sea que aumentara o disminuyera 0.5 grados. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces ahí tienen ustedes las dos caras de la moneda. Ahí ustedes ya son los que toman la decisión de qué quieren creer. Si creen que el aumento en la temperatura tiene un efecto directo, es consecuencia directa de las actividades humanas que nos toca hacer, pues producir de manera más eficiente. Si ustedes creen que a lo mejor es más creíble que está relacionado con la actividad solar, ¿qué nos toca hacer? Pues esperarnos a que se cumplan esos ciclos. ¿Preguntas? Entonces, digamos, cada 400 años la actividad magnética va a bajar. De acuerdo con esta gráfica, sí. De acuerdo con esta gráfica, sí. Cada 400, 500 años hay una época de mucho calor y hay una época de mucho frío. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces, de hablar ya de esto, del efecto invernadero, pasamos a ver algunos otros temas siempre relacionados con la temperatura. La temperatura, entonces ya dijimos que es esa medida de la intensidad de la energía solar, y esta va a estar en un constante equilibrio en el planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que si una parte se enfría, la otra parte se calienta con el motivo de que siempre esté en un constante equilibrio. Derivado de esto, también nosotros vemos que el día en el planeta, es decir, la rotación de la Tierra, tiene una duración de aproximadamente 24 horas y un poquito más, pero vemos que la temperatura a lo largo del día es muy constante. No es que nos vayamos a dormir a menos 50 grados y nos despertemos a 40 grados, sino que la temperatura es bastante constante a lo largo del día. A eso se refiere de que la temperatura se mantiene en un balance constante. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra que realmente no nos quememos durante el día y no nos congelemos durante la noche? Los encargados de regular esto son principalmente los océanos. Las grandes masas de agua van a ser las encargadas de mantener la temperatura del planeta en una temperatura constante. Aquí
necesito que recuerden algo de sus clases de biología. Hablábamos un poco acerca de las propiedades del agua en biología y decíamos que era un compuesto muy resistente a los cambios de temperatura, que prácticamente podemos encontrar agua en estado líquido de 0 a 100 grados. Entonces, todo ese gran rango de temperaturas hace que el agua sea un compuesto muy resistente a esos cambios. Y también, si nos ponemos a pensar, el planeta tiene aproximadamente un 70% del planeta está constituido por agua. Entonces, así es como se regula la temperatura en el planeta debido a las grandes masas de agua. Aquí hay un concepto de calor latente, lo que significa es la cantidad de energía necesaria para cambiar el estado de un compuesto, la cantidad de energía necesaria para cambiar el estado de un compuesto. ¿Cómo así? Imagínense un océano que está en estado líquido, ¿cuánta energía se requiere para cambiar ese océano a un estado gaseoso? Acabamos de hablar que es agua y que es un compuesto muy resistente. Si quisiéramos evaporar los océanos, necesitaríamos un montón de energía, realmente un montón de energía. Y vean, ese montón de energía constantemente lo estamos recibiendo todos los días, pero debido a que es agua, no se evapora porque es resistente a esos cambios, ¿sí? Entonces, el sol constantemente nos está bombardeando aquí con un montón de energía, pero los océanos, al ser tan grandes, al ser tan masivos, resisten esos cambios. También hablando un poco acerca de la constancia de temperatura entre el día y la noche, vemos lo siguiente. Ahorita, en este momento, en este lado del mundo, estamos recibiendo esa radiación solar. Los océanos, los grandes cuerpos de agua, como los lagos, están recibiendo esa radiación solar, pero no se están evaporando. Entonces, en algún momento, los océanos sirven para absorber toda esa energía y que el sol no nos derrita. Pero al mismo tiempo, en el otro lado del mundo, ¿qué está pasando? Es de noche, ¿verdad? Al mismo tiempo, en el otro lado del mundo es de noche y gracias a esos océanos también son los encargados de impedir que, aunque del otro lado del mundo sea de noche, impiden que se congele. Entonces esa agua va liberando poco a poco la energía que haya recibido durante el día, va liberando poco a poco la energía para que la temperatura en el planeta se mantenga, para que no sea tan extremo el cambio entre el día y la noche. Entonces son los grandes cuerpos de agua los encargados de mantener ese equilibrio. ¿Preguntas? Entonces, Disculpe. en los desiertos, en el día hay mucho calor y en la noche hay mucho frío. Correcto, José, porque en los desiertos pues están lejos de esos grandes cuerpos de agua, es una superficie terrestre, es una superficie sólida que no tiene esa capacidad de soportar los cambios de temperatura. ¿Alguien más me estaba hablando? Sí, genial. Es que no lo entendí bien esto que acaba de explicar. No sé si podría explicarme así cortito otra vez. Sí, Cristian. Entonces los océanos son los que van a servir como amortiguadores a los cambios de temperatura. Son los que durante el día, los grandes cuerpos de agua durante el día están recibiendo todo ese impacto de la energía solar y van a como que absorber esa energía para impedir que todo lo demás se queme. Y durante la noche son los encargados de ir liberando poco a poco esa energía que guardaron durante el día para impedir que todo lo demás se congele. Entonces, debido a que están compuestos de agua y el agua es un compuesto muy resistente a los cambios de temperatura, son los encargados de mantener la temperatura durante el día. ¿Preguntas? Gracias, ingeniera. Está bien, Kristen. ¿Alguna otra pregunta?
Era una pregunta, ¿cómo es que lo almacenan, esa energía ellos? ¿El agua, cómo lo almacenan? Entonces, funciona más o menos como lo de una piscina para todos. ¿Qué pasa si nos vamos a meter a una piscina tipo 6, 7 de la mañana, aunque esté soleado? Ya a las 6 o 7 de la mañana posiblemente esa agua va a estar fría. ¿Por qué? Porque toda la noche pasó sin recibir esa radiación lumínica. ¿Pero qué pasa si nos vamos a meter a una piscina tipo 7 de la noche? Esa agua va a estar calientita, va a estar tibia, porque tiene toda la energía almacenada de que ha recibido durante el día. Entonces, es a partir de la molécula de agua, que tiene su oxígeno, los dos hidrógenos. Entonces, es en estos enlaces en donde se puede almacenar o liberar esa energía. Ya sea por el rompimiento o la formación de enlaces, es donde se va a ir guardando esa energía en forma de calor. ¿Preguntas? Bueno, pasemos al siguiente tema y vamos a empezar a hablar ya de manera más directa de cómo influye la temperatura en los seres vivos. Aquí hay una fórmula bien sencilla de temperatura es igual a metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Que primero recordemos algunos conceptos. Recordemos que el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que suceden en un ser vivo. Esto quiere decir que para que ocurran estas reacciones en el ser vivo, requieren de una temperatura adecuada. Si la temperatura es muy alta, si la temperatura es muy baja, no se va a dar este conjunto de reacciones. Otra cosa de la cual hemos hablado, también se los he mencionado anteriormente, es que a mayor temperatura, mayor metabolismo. Y uno de los ejemplos que hemos mencionado es el caso del maíz. Dijimos que el maíz es una especie cosmopolita que se da en un montón de regiones, pero sucede lo siguiente. En regiones muy cálidas se obtienen 3 o hasta 4 cosechas de maíz al año. Caso contrario, lo que sucede en regiones muy frías, que se van a obtener apenas una cosecha al año. Entonces, mayor temperatura, mayor metabolismo, y a mayor metabolismo los procesos son más rápidos y se va a poder formar se va a dar un crecimiento mucho más rápido. Entonces, en los seres vivos, la temperatura influye directamente en sus procesos metabólicos. ¿Ya? ¿Puedes repetir eso, por favor? Es que creo no lo entendí, disculpe. Sí, Rodrigo, les comentaba de que a mayor temperatura, mayor metabolismo, es decir, se aceleran esas reacciones químicas que suceden en los seres vivos. Normalmente las reacciones químicas que suceden en los seres vivos son con el fin de, por ejemplo, formar tejidos, formar órganos. Entonces, si se aceleran esas reacciones químicas, va a ser mucho más rápido el crecimiento. Y de ahí venía ese ejemplo del maíz que yo les decía, 3, 4 cosechas en clima cálido, una sola cosecha al año en un clima muy frío. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniera, yo tengo una duda. Esto hace referencia también a cuando los pollitos reciben el sol, o los pájaros, creo yo que en general. ¿Qué pasa con los pollitos que reciben el sol? Que supuestamente, no sé, he escuchado yo aquí con las tías y la abuelita que pónganlo al sol para que crezca, se desarrolle bien, dice. No sé si tendrá que ver con el ahora proceso. Los voy a regresar a biología, fíjense. Recuérdense que con el sol lo que ocurre es que en nuestro organismo existe una molécula llamada colesterol que reacciona con los rayos ultravioleta y se vuelve en una molécula llamada calciferol, que es la vitamina D, que sirve para la construcción de huesos. Y no solo para pollitos o aves, sino para los animales en general. Igual
es bastante común escuchar a los adultos decir eso. Si ven a un niño, a una niña muy, muy flaco, muy flaca, muy chiquito para la edad que tienen, dicen eso, sáquenlos al sol para que crezcan. Porque así es como se forma la vitamina D en los cuerpos. Eso es lo que sucede, Kenter. ¿Alguna otra pregunta? Sí, bien. Solo Rodrigo y luego Jorge. Creo que así era. No era Rodrigo, entonces Jorge y luego Josué. Jorge Roche, creo que es. Ya no me quiere hablar Jorge Roche. Entonces, Josué, Daniel y luego José Ismatul. ¿José, Daniel? ¿Sí? A mayor temperatura, mayor metabolismo. ¿Correcto? Bueno. ¿Está bien? ¿Y José Ismatul? Sí, ingeniera, solo que yo recuerdo que ¿dónde se implementaría el calor, por decirlo así? La vitamina D, ya que recuerdo que decía que el anabolismo para construir, si no estoy mal, era ATP, una enzima, y soltaba agua, ¿verdad? Entonces, ¿dónde se vendría incluyendo la vitamina D? Vamos a ver si le entendí, José. ¿Qué tiene que ver la vitamina D con el metabolismo? Esa es la... ¿Dónde cuadra, se puede decir? Bueno, entonces era con relación a la pregunta de Kender, de por qué se dice que hay que sacar a los pollitos, a las aves al sol para que crezcan. Entonces, esto es con relación a la vitamina D. La vitamina D es un compuesto que sirve para la formación de huesos. ¿Cómo se obtiene la vitamina D? A partir de la reacción del colesterol con los rayos ultravioleta. Ahí es donde cuadra en la ecuación la vitamina D, que sirve para llevar calcio, hierro, fósforo a los huesos para la formación de huesos fuertes y sanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Bueno, entonces hablábamos del metabolismo, de cómo es que la temperatura va a ir acelerando algunas reacciones. Y también aquí debemos hablar de la regulación térmica, ¿verdad? En animales, cómo es que regulamos nuestra temperatura. Y algunos términos que también vimos en biología. En el caso de los animales, estamos los animales homeotermos, que vamos a regular nuestra temperatura con condiciones internas. Es decir, internamente vamos a regular la temperatura. ¿Qué pasa si estamos en un medio muy caluroso? Internamente vamos a activar procesos para que se produzca sudor y de esta manera refrescarnos. ¿Qué pasa si estamos en un ambiente muy frío? Y una reacción natural del cuerpo es temblar. Al temblar, lo que hacemos es producir movimiento y que de esta manera se pueda aumentar un poco la temperatura y mantener los órganos vitales. Entonces, homeotermos, regulamos la temperatura de forma interna. Y también estaban los animales poiquilotermos, que son aquellos que dependen del medio externo, que dependen de las condiciones ambientales para regular su temperatura. Ahí, ya que estábamos hablando de algunos dichos, no sé si a ustedes se los han dicho, pero si están bajo el sol, es común que alguna persona les digan, ¿por qué te estás soleando? Pareces garrobo. Y los garrobos son algunos reptiles, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen estos animales? Si necesitan incrementar su temperatura, salen al sol. Si necesitan bajar su temperatura, van a buscar una sombra y de esta manera es que se regula. Entonces, la regulación de temperatura tiene un impacto directo en el metabolismo. Hablando de vegetales, la principal forma de regular la temperatura que tiene un vegetal es mediante la transpiración, la pérdida de agua, ¿verdad? Y más adelante vamos a hablar de algunas adaptaciones, pero en los vegetales, si hay mucho calor,
transpiran más, si hay mucho frío, transpiran más. Esa es su respuesta ante los cambios de clima extremos, la transpiración. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ver algunos factores que también afectan a la temperatura y es la latitud. Solo para saber si ya estudiaron para el corto del día lunes, aprovechando que José está levantando la mano, ahora yo le voy a preguntar a José y luego me dice su duda. José, ¿qué es latitud? Pues la latitud es la distancia angular entre un paralelo y el ecuador. Correcto, está bien, José. Es esa distancia desde el ecuador hacia el norte o hacia el sur. Dígame cuál era su duda, José. Cuando, digamos, homotermos somos nosotros, entonces cuando hay mucho calor, digamos, se produce el sudor. ¿Y el sudor qué es lo que hace internamente? El sudor se produce desde procesos internos, ¿verdad? Para producirlos, para activar esa producción de sudor, son procesos internos los que van a venir y van a producir este compuesto. El efecto que tiene el sudor es que va a refrescar los órganos. Ese es el efecto y es un efecto más que todo de la parte externa. Pero para producirse se tuvo que tener un proceso interno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces hablábamos de la variación en latitud y aquí tenemos esta regla que la temperatura disminuye a medida que se gana latitud. ¿Cómo así? Lo podemos decir de la siguiente manera: a medida que nos acercamos a los polos, ya sea al polo norte o al polo sur, mientras más cerca estemos de los polos, la temperatura es menor. Y mientras más cerca estemos del ecuador, la temperatura siempre va a ser mayor. Entonces, si nos quedamos en la franja del ecuador, temperaturas más altas. Si nos vamos hacia los polos, temperaturas más bajas. ¿Preguntas? Ingeniera, también se tomaría en cuenta ¿cómo se? Altitud. Sí, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahorita es solo latitud, que se refiere a la posición geográfica de un lugar en el planeta. Y con relación a lo que mencionaba Kender, también está la altitud. Aquí esto lo habíamos hablado también un poquito en la energía solar, como ven están muy relacionadas. ¿Qué quiere decir aquí? Entre mayor altitud, menos temperatura. Si estamos en una montaña, si estamos en un volcán, una altitud muy grande, la temperatura es menor. La temperatura es menor. ¿Preguntas? Si estamos a la orilla de la playa, si estamos ahí viendo justamente el mar, la altitud es prácticamente 0 metros sobre el nivel del mar, por lo tanto la temperatura va a ser mucho mayor. Tiene una relación inversa. Entonces, patojos, si ahorita estaban ahí medio dormidos por el almuerzo que estaban haciendo digestión, les voy a pedir que sí se despierten. Lo que vamos a ver a continuación son los cálculos que les dije ahí por el mensaje. Aquí es cuando vamos a usar la calculadora. Es un cálculo sencillo, van a ver que es una regla de 3 nada más, pero por alguna razón siempre se hacen bolas en algunos lugares. Entonces, veamos. Lo que tiene relación o la manera en que medimos cómo es que esa altitud va cambiando y al mismo tiempo va cambiando la temperatura, recibe el nombre de gradiente adiabático. Si queremos una definición, dice que el gradiente adiabático es la tasa de cambio de la temperatura con relación a la altitud. En otras palabras, ¿cuánto cambia la temperatura respecto a cuánto cambia la altitud? Y hay
un cálculo que nos indica que en promedio, por cada 100 metros de elevación, la temperatura disminuye 0.5 grados. Entonces, para poner referencias, nada más, imagínense que están en el puerto de San José a 0 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura que podría ser 33 grados, y el punto más alto de Guatemala, la cima del volcán Tajumulco, que está a 4.100 metros más o menos. Entonces, ¿cuánto cambio de altitud hay ahí desde el puerto hasta el volcán Tajumulco? Hay 4.100 metros. ¿Cuánto cambia la temperatura? Eso es lo que mide el gradiente adiabático. Y nosotros lo podemos llegar a determinar. Entonces, ¿alguna pregunta? Voy a quitar Sí, esto. señora, tengo una ¿Sí? con eso. Dígame. Es menos 5 grados por cada 100. 100 de No la le zona vamos- sería menos 0.5. No le vamos a poner signo ahorita si es positivo o negativo. No le vamos a poner signo porque yo creo que se vuelve un poco más difícil de entender. Pero Lo que sí, en vamos, pocas palabras, se resta. Por decirlo así, entre más va a haber menos temperatura. lo que le voy a responder entonces es esto. Vea, lo que acaba de decir es esto. Y es correcto. Entre mayor altitud, menos temperatura. Eso lo debemos tener claro. Entre mayor altitud, menos temperatura. Y a esto, ahorita no le vamos a poner ningún signo. Si nosotros entendemos esta parte, no es necesario colocarle ningún signo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, voy a quitar esto. Y vamos a hacer lo siguiente. Tengo yo unos datos, estos son datos reales. Tengo yo datos del municipio de Siquinalá, en Escuintla. Dice que está ubicado a 346 metros sobre el nivel del mar. Así se abrevia la altitud, metros sobre el nivel del mar. Y dice que Siquinalá tiene una temperatura promedio de 29 grados Celsius. ¿Puede hacer mejor esto? De 29 grados Celsius. Y también tengo información de la cabecera de Totonicapán. Dice que está ubicada a 2.495 metros sobre el nivel del mar y desconozco su temperatura. Entonces, utilizando el gradiente adiabático, nosotros somos capaces de calcular esa temperatura faltante. Antes de hacer cualquier cálculo, antes de hacer cualquier cosa, les pregunto, vean los datos y me responden. ¿La temperatura en Totonicapán va a ser mayor a 29 grados o va a ser menor a 29 grados? Va a ser menor. ¿Menor? ¿Seguros? Bueno, yo creo que ahí ya me dieron dos respuestas y va a ser menor. ¿Por qué razón? Porque Totonicapán está más elevado sobre el nivel del mar que Siquinalá. Correcto. Y dijimos que a mayor altitud, menor temperatura. Entonces, desde aquí que nosotros vemos estos datos, debemos saber eso. La temperatura que estamos buscando tiene que ser menor a 29 grados. Entonces, utilizamos el gradiente adiabático. El gradiente adiabático dice lo siguiente. Por cada 100 metros que se cambia en altitud, ocurre un cambio de 0.5 grados Celsius. ¿Por qué no le pusimos signos? Porque vean, lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan esto como un cambio. Esto que tenemos aquí es cambio en altitud y esto que tenemos aquí es cambio en temperatura. Sin importar si estamos subiendo en altitud o estamos bajando en altitud,
va a ocurrir un cambio de 0.5 grados. Si nos estamos elevando, va a disminuir 0.5 grados. Si estamos bajando en altitud, la temperatura va a aumentar. Pero todo eso son signos si desde aquí hicimos el análisis. Entonces, ¿qué es un cambio? Es una diferencia, es una resta, ¿sí? Un cambio es una diferencia, es una resta. Y aquí yo ya tengo el planteamiento de la regla de 3. Yo lo que no conozco es la temperatura. Allí voy a colocar la X y les pregunto, ¿qué debo colocar en este espacio? Ahí se recuerdan la regla de 3. Necesito 3 datos para encontrar un cuarto. Si ustedes se dan cuenta, ya tengo 1, 2 datos. ¿Cuál es ese tercer dato para poder plantear la regla de 3? Quizá la resta de los metros de Totonicapán con Siquinalá. Es correcto, Kenter. Aquí lo que vamos a colocar es la diferencia, el cambio en altitud. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Restar 2.495 menos 346. ¿Cuánto da eso? 2.149. 2.149 metros. Entonces, ahora ustedes ya saben, regla de 3, encuentran la X, la van a encontrar multiplicando 2.149 por 0.5 dividido 100. ¿Cuánto les da X? 10.75. 10.75, gracias. 10.75 grados. Les pregunto, ¿ese 10.75 es la temperatura de Totonicapán? ¿Sí o no? No, ingeniero. ¿Qué es entonces, Sergio? Es restándole esos 29 grados de Siquinalá a ese resultado que nos dio. Gracias, Sergio. Entonces, esto que encontramos aquí, ahí se recuerdan, es el cambio en temperatura. ¿Por qué Sergio dice que para encontrar la temperatura en Totonicapán debemos restarle de esos 29 grados? Porque desde aquí lo dijimos, que la temperatura en Totonicapán iba a ser menor a estos 29 grados. ¿Qué es lo que hacemos entonces? 29 grados menos 10.75. ¿Cuánto es la temperatura en Totonicapán? 18.25 grados. Correcto, 18.25 grados. Si ustedes se dan cuenta, el gradiente adiabático son cambios. Un gradiente es un cambio. Entonces, aquí en la regla de 3, lo que vamos a obtener son cambios. Así como restamos la altitud, en este caso también tuvimos que restar la temperatura. Preguntas. Bueno, entonces como no preguntaron, les voy a dar el siguiente ejercicio. Utilicen los datos que tienen de Totonicapán. La altitud está aquí, la temperatura está aquí y ahora quiero que me averigüen la temperatura de esa capa que está ubicado a 120 metros de altitud. Entonces, utilizando los datos de Totonicapán, averigüen la temperatura de esa capa que está a 120 metros de altitud. Tienen 3 minutos para hacerlo. Si alguien tiene preguntas, me puede consultar.
Si tienen la respuesta, me van diciendo. ¿Alguien ya? Correcto, ¿Sí? pero a mí me quedó 30.12 grados. 30.12. Voy a apuntar por aquí esa respuesta. 30.12. Gracias. Igual a mí 30.12. 30.12. Sí, igual a mí. También 30.12. Sí, ingeniera. Gracias. Entonces, vamos a ver. 30.12. ¿Alguien le dio algo diferente? No, ingeniera. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Lo mismo, ¿verdad, patojos? Tenemos el gradiente diabático por cada 100 grados, 0.5 grados, por cada 100 metros, perdón. La temperatura cambia 0.5 grados. Hacemos la diferencia, 2.495 menos 120, ¿cuánto es? 2.375. 2.375 metros, que no sabemos cuánto cambia ahí. Por lo tanto, X es igual a ¿cuánto? 11.87. 11.87 grados. Ese es el cambio en temperatura. La temperatura en esa capa la vamos a encontrar de la siguiente forma. Sumando 18.25 más 11.87. Y eso les da, me dijeron, 30.12 grados Celsius. ¿Preguntas? ¿Alguna duda? Entonces, patojos, yo solo les voy a decir lo siguiente, para que vean que no es necesario colocarle aquí signos, ya sea negativo o positivo. Si a ustedes se les facilita, lo pueden hacer desde ahí de una vez. Lo que les voy a decir es lo siguiente. El primer paso es identificar los datos que ustedes tengan y analizar si la temperatura o el dato que les haga falta va a ser mayor o menor. ¿Cómo lo hacen? Por la regla sencilla. Mayor altitud, menor temperatura. Ese es el primer análisis que tienen que hacer. Segundo, recordar que estos son cambios. En algunos exámenes, en algunos ejercicios, a algunos se les olvida y dejan su respuesta hasta acá. ¿Vean? Como que esa fuera la temperatura, en este caso, del lugar que estamos buscando. Estos son cambios. En este dato ustedes tienen que hacer una resta y que la X que obtengan va a ser un cambio, que tienen que hacer algo más con esa X. Y tercero, que no se les olvide que de acuerdo al análisis que hicieron en el paso número 1, van a tener que sumar o restar el cambio que encontraron con el dato que ya tenían. Entonces son esos 3 pasos para que no se les olvide. ¿Preguntas? ¿No tienen dudas? Entonces vamos a pasar a hablar ya de otros temas siempre relacionados con la temperatura. Y les había adelantado que hoy íbamos a hablar de algunas adaptaciones de los vegetales dependiendo las temperaturas. En lugares donde las temperaturas son muy altas se ve que los vegetales reducen su área foliar. Van haciendo cada vez más pequeñas las hojas para que la superficie de contacto sea menor y de esta manera evitar la pérdida de agua por transpiración. El caso más drástico de reducción foliar es en los vegetales que tienen espinas, como este que vemos acá. Sus hojas están completamente reducidas a espinas y esto les permite evitar la pérdida por transpiración. Otra adaptación, siempre en lugares con temperaturas muy altas, es la posición de las hojas. Normalmente tenemos un vegetal con su tronco así. Lo que observamos es que las hojas
están así como perpendiculares. Esto en condiciones normales, pero en condiciones de temperaturas muy altas, lo que ocurre es lo siguiente. La posición de las hojas es prácticamente vertical. Entonces, en lugares con temperaturas muy altas, la posición de las hojas es vertical. ¿Sí, Josué? Esto pasa en lugares de temperaturas muy altas. Correcto. Estas son adaptaciones para temperaturas altas. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Entonces tenemos reducción del tamaño de las hojas, la posición de las hojas en forma vertical, siempre buscando evitar el contacto directo con los rayos solares y de esta manera evitar la pérdida de agua por transpiración. Otra de las adaptaciones que se ve en los lugares cálidos, en los lugares con temperaturas altas, es una mayor longitud de las raíces. La relación normal, digámoslo así, de las raíces es del mismo diámetro. El mismo diámetro de las raíces o el diámetro de las raíces coincide con el diámetro de la copa de los árboles. Pero en condiciones de altas temperaturas, lo que sucede es que las raíces tienden a alargarse más. ¿Por qué lo hacen? Porque lo que están buscando es una fuente de agua. El vegetal está perdiendo agua por transpiración, por lo tanto las raíces buscan cómo poder reponer esa agua que se está perdiendo. Para ello lo que van a hacer es, primero, profundizar, ir hacia abajo buscando esas fuentes de agua. Si el suelo es muy duro y ya no les permite crecer en esta dirección, también va a haber un mayor desarrollo hacia los lados. Pero en general lo que pasa es que las raíces tienden a ser mucho más largas, ¿verdad? Por esa necesidad de ir reponiendo, de buscar o reponer el agua que se pueda perder por transpiración. Bien, ¿preguntas? Ingeniera, esto es el caso del coco, de los cocales, de la adaptación que tienen a la costa. Puede pasar y también recordemos que muchas veces estas plantas se desarrollan en suelos muy arenosos. Esto quiere decir que el agua se escurre fácilmente. Entonces necesitan un mayor desarrollo radicular para poder encontrar esa fuente de agua. Hay una adaptación más, que es la presencia de tricomas, la presencia de pubescencia. Pero vamos a ver que la pubescencia está presente en prácticamente todas las condiciones adversas. Si el clima es muy cálido, hay pubescencia. Si hay mucho frío, hay pubescencia. Si hay mucha luz, hay pubescencia. Si hay poca luz, hay pubescencia. ¿Qué es lo que sucede? Los pelos van a cumplir funciones diferentes. En el caso de lugares muy cálidos, la pubescencia lo que hace también es evitar la pérdida de agua por transpiración. Funciona ahí como una barrera y evita que los órganos estén transpirando. Entonces también puede ser una adaptación en lugares con altas temperaturas. ¿Preguntas? ¿Y en climas fríos, cuál sería la función de la pubescencia? Ahorita lo vemos. Entonces, en climas fríos también hay presencia de pubescencia y es precisamente para permitir como que no se escape el calor de los órganos. Como funciona ahí como una barrera, pero para que no se escape la temperatura, para que se mantenga ahí. Entonces pasamos a hablar ahorita de las adaptaciones de los vegetales en temperaturas bajas y vean, la primera adaptación es igual a la primera que vimos, que es una reducción del área foliar.
es una reducción del área foliar, y aquí también encontramos hojas tan pequeñas como las acículas de los pinos. Aquí también se da una reducción del área foliar. Entonces, ¿cuál es el objetivo de que en lugares fríos también se reduzca el tamaño de las hojas? Es principalmente para evitar que la superficie de contacto, que en una superficie de contacto se pierda o se escape la temperatura. Entonces, en hojas pequeñas se logra mantener esa temperatura, se logra mantener esa temperatura adecuada y evitar que el vegetal se congele si son climas muy, muy fríos, o evitar la pérdida de los órganos. Entonces, también hay reducción del área foliar. En lugares fríos también es común que observemos tonos de verde en las hojas, tonos más oscuros, que observemos colores más oscuros. Los colores oscuros permiten absorber una mayor cantidad de energía lumínica. Al absorber una mayor cantidad de energía lumínica, esto va a permitir que la temperatura se mantenga. No sé si hay preguntas. Bueno, otra de las adaptaciones es con relación al ciclo de vida de los vegetales que vamos a encontrar en zonas frías. Por ejemplo, relativo al ciclo de vida, podemos encontrar vegetales que son llamados deciduos o caducifolios. ¿Recuerdan esos términos? Deciduos, caducifolios, caducos también se les llama, que son aquellos vegetales que pierden completamente sus hojas durante una época del año. ¿Por qué pierden sus hojas? Para poder bajar al mínimo su metabolismo. Normalmente la pérdida de hojas coincide con la época más fría, y de esta manera pueden almacenar energía y sobrevivir esos periodos de frío. Y como parte de los ciclos de vida también vemos la formación de estructuras de reserva, la formación de estructuras de almacenamiento. Un ejemplo bien típico es el caso de los tulipanes. Los tulipanes tienen bulbos. Naturalmente los tulipanes se producen en lugares donde el suelo se congela. Entonces los bulbos quedan enterrados en esa capa de hielo. Los bulbos son capaces de sobrevivir a esas condiciones. Luego viene el descongelamiento y a partir de ahí crecen nuevos individuos. Entonces, como parte del ciclo de vida puede estar la formación de estructuras de reserva. Otra adaptación es la presencia de resinas en los tallos principalmente, aunque la resina puede aparecer en las hojas también, hay presencia de resina. Y este material viscoso lo que constituye es una barrera, un aislante térmico. Entonces es tan viscoso, es tan denso este material que va a proteger al vegetal de las condiciones ambientales externas. Afuera puede estar a -10, a -5 grados, que la presencia de la resina permite que el vegetal mantenga su temperatura. Y hablando de estos mismos vegetales, de las coníferas, también vamos a ver la forma de los vegetales. Varias especies de coníferas viven en lugares donde cae nieve, y la forma cónica no es un capricho, no es de que así se ven más bonitos los pinos, sino que esto les permite que no se acumule la nieve en sus ramas. Al tener una forma cónica, la nieve va cayendo y pasa, y va pasando porque no se acumula en las ramas más altas.
¿Qué pasa si hubiese una acumulación de nieve? Podría provocarle daños al árbol, podría botarlo incluso si es muy pesado. Entonces, por eso tiene esta forma cónica para evitar la acumulación de nieve. Bien, preguntas. Y estas son solo algunas de las adaptaciones más comunes a los lugares fríos. Si no tienen dudas, vamos a hablar de otro tema siempre relacionado con la temperatura, y es este proceso denominado vernalización. La vernalización se refiere a un periodo de tiempo, de bajas temperaturas, a un periodo de tiempo con bajas temperaturas que requiere un vegetal para la formación de moléculas o para la activación de procesos. Entonces, le repito, es un periodo de tiempo con bajas temperaturas que requiere un vegetal para la formación de moléculas o bien activación de algunos procesos. Esto está muy relacionado con algunos árboles caducifolios, con algunas plantas caducifolias. Ahí incluimos los duraznos, manzanas, peras, que si nos ponemos a pensar, estos son frutos que se producen típicamente en lugares fríos. Para la formación de uno de estos frutos requieren acumular un periodo de tiempo con temperaturas bajas. Técnicamente a este periodo de tiempo con temperaturas bajas les llamamos horas frío. Entonces, para la formación de un durazno, por ejemplo, requiere un mínimo de horas frío para que se forme el durazno, para que se formen los azúcares de esa fruta. Entonces, para que ustedes lo tengan en cuenta la próxima vez que vayan a un mercado y vean un durazno, a veces se pueden ver muy apetitosos por fuera, de un color que llama la atención, pero le pegamos la mordida y está todo desfrido. Entonces, ¿qué pasa ahí? Posiblemente esa fruta no acumuló sus horas frío para la formación de moléculas de azúcares. ¿Qué pasa? En otras ocasiones podemos encontrar un durazno que se ve algo feíto, que no se ve tan apetitoso, pero lo mordemos y está súper dulce. ¿Qué podemos decir de ahí? Que sí acumuló sus horas frío necesarias para la formación de azúcares. Entonces, esta vernalización tiene un impacto directo en la formación de algunas moléculas, principalmente azúcares, y está muy relacionada con vegetales de climas fríos. ¿Preguntas? Y tenía una pregunta, ¿las horas frío ocurren cuando el fruto todavía está en el árbol? Sí, todavía nos está dando la formación del fruto. Cuando ahí se está formando, está madurando, entonces la formación de las moléculas como azúcares se va a dar siempre y cuando se dé esa acumulación de horas frío. No es una cuestión de que lo cosechamos y lo vamos a meter a la refri para que acumule sus horas frío. No, es un proceso metabólico mientras todavía se encuentra en el árbol. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, si no tienen dudas, esto es con relación a la temperatura. Aquí terminamos el segundo factor abiótico de efecto físico y vamos a pasar a estudiar el tercer factor abiótico de efecto físico, que es la precipitación. Entonces, con ustedes vamos un poquito más rápido, en las otras secciones casi que corriendo llegamos hasta aquí y nos vamos a quedar parecidos. ¿Qué es la precipitación? Si queremos una definición, es caída. Precipitar es una caída. Es la caída ya sea en forma sólida o en forma líquida del agua. ¿Por qué cae esta agua, ya sea en forma sólida o líquida? Esto es debido a la condensación del vapor de agua.
Entonces, el vapor de agua proviene de la evaporación de los grandes cuerpos de agua, de la transpiración de los seres vivos. Este vapor de agua llega a la atmósfera y choca con masas de aire frío y se da la condensación. Condensación es el paso del agua del estado gaseoso a un estado líquido. Sí, dígame, José. ¿Podría repetir lo que dije? Sí, entonces les decía, la precipitación es esta caída, ya sea en forma sólida o líquida del agua, como producto de la condensación del vapor de agua que está en la atmósfera. Ya es en su viaje directamente en la caída en donde se ve si va a caer de forma sólida o de forma líquida, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Como sea, a nivel de la atmósfera, el vapor se condensa y se precipita. ¿José? Condensación en sí, ¿qué es? No le escuché. ¿Me puede repetir? Que condensación en sí, ¿qué es? La condensación es el paso del estado gaseoso a un estado líquido. Eso es condensación. Bien. Tenemos ahí la precipitación, que es esa caída sólida o líquida del agua, producto de la condensación del vapor de agua que está en la atmósfera y que cae sobre la superficie terrestre. Aquí les tengo una pregunta. Tenemos estos dos ambientes. ¿En dónde creen ustedes que llueve más? ¿En un desierto o en un bosque tropical? Bosques tropicales. En bosques tropicales. En los bosques tropicales. Entonces, esto es fácil de responder, ¿verdad? ¿Por qué se llama desierto? Porque está desierto, porque ahí no hay nada, entonces no va a haber una precipitación. Ahora les pregunto, ¿por qué dicen ustedes que en los bosques tropicales, que en general en los bosques, va a haber mayor presencia de precipitación? ¿Qué es lo que pasa ahí para que haya más precipitación? Dígame, Cander. Quizá sea debido por la constante transpiración que tienen los árboles. Por la transpiración, puede ser. Entonces, es correcto, es correcto. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es la diferencia? En los desiertos prácticamente no hay vegetación y en los bosques tropicales hay una gran abundancia, hay una gran cantidad de vegetación que constantemente van a estar transpirando, van a estar enviando ese vapor de agua hacia la atmósfera y ese vapor de agua en la atmósfera se va a estar condensando y va a estar precipitando. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos inferir aquí? Que definitivamente la cobertura vegetal tiene mucha influencia sobre la precipitación. Aquí de entrada ustedes se dieron cuenta que la presencia de esa cobertura vegetal hace que haya mayor precipitación. Y a medida que vamos descubriendo los lugares, la precipitación va a ir disminuyendo también. Hay otro tema importante para nosotros en la producción agrícola, producción forestal, y vean que el agua es el principal limitante de las producciones. Yo creo que como ustedes no estoy en el módulo de viveros, pero ahí siempre les digo que el factor limitante para una producción en un vivero forestal es el agua. Podemos tener el terreno, podemos tener todos los insumos, podemos tener todo el dinero, pero si no tenemos agua, no vamos a poder producir en un vivero. Y si lo piensan, así sucede en todas las producciones. Ustedes pueden tener sus 15 caballerías de terreno, pueden tener todos sus insumos, pueden tener todo el dinero, pero si no tienen agua, no van a poder producir. Por ello se dice que es un factor limitante. Y entonces, para terminar, patojos, les voy a dejar esto. Siempre me pasa lo mismo. Entonces, la pregunta era que ustedes me dijeran qué hacemos en la producción para controlar esa limitante, ¿verdad? Y aquí ya les mostré la respuesta, que es el riego,
pero para no quedarme burlada les voy a decir la siguiente tarea. Sería entonces que ustedes puedan averiguar así, de manera bien sencilla, qué sistemas de riego existen y cuál es la eficiencia que se maneja en esos sistemas de riego. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta para todos? No, ingeniero. No, quedó claro. Bueno, entonces por ahí lo dejamos el día de hoy. Pasen feliz tarde y los veo en la próxima clase. Feliz tarde, ingeniera. Feliz tarde. Feliz tarde, ingeniero. Feliz tarde, se cuidan. Está bien, ingeniero. Adiós, feliz tarde.